al pueblo aprista que ha venido en esta noche a dar testimonio de su fe y de su decisión de fortalecer al partido de Aya de la Torre como el instrumento de todos los peruanos para construir la democracia de pan con libertad en nuestra patria. Saludo a los peruanos independientes que también están aquí y que nos escuchan a través de las radios y la televisión, porque ellos han recuperado su confianza en el partido del pueblo, porque ellos saben que este es el partido de la justicia, de la democracia, de la serenidad en la acción, el partido de la responsabilidad, de la amplitud y de la juventud, y estoy seguro que ahora están dispuestos a trabajar con todos los apristas para traer bienestar y auténtica democracia en nuestra patria. La memoria inmortal de Aya de la Torre, cuya obra perdura y se afirma en la vigencia de la historia. Saludo el ejemplo de su vida, que debe darnos fuerza, que debe darnos coraje histórico para afrontar las circunstancias y las dificultades. Saludo el ejemplo inspirador de su doctrina. Él anunció que la verdadera transformación era la democracia social, con justicia, con libertad, con Estado capaz de arbitrar entre el trabajo y el capital, entre la economía interna y el mercado mundial. Él anunció que la integración latinoamericana era y es el más efectivo y mejor medio de ingresar al mercado internacional. Y él anunció que solo un partido conformado por las clases medias, por los trabajadores, por los campesinos, podría llevar a cabo esta estupenda obra de hacer la verdadera revolución democrática de la patria. Saludo sus principios y a él le digo que aquí reunido su cuerpo místico, estamos dispuestos a continuar y a perseverar en esos objetivos para cumplir el compromiso que con él hicimos y para hacer verdaderas las posibilidades del bienestar y la justicia en nuestro pueblo. Y saludo a la juventud del Perú, aprista y no aprista, la gran ausente de estos 7 meses del gobierno del doctor Toledo. La juventud que aspira, que estudia, que trabaja, que sueña. La juventud que a veces es conducida a perder la esperanza. Y a esa juventud de todo el país, a la que hemos dedicado esta fecha fraternal, le digo que en el aprismo tendrá el partido que la apoye en sus sueños, el partido que la apoya en la esperanza y en el empleo, y el partido que le dé la capacidad de formarse y además de protagonizar el destino histórico de la patria. Saludo a la juventud y la convoco a saber que este será siempre el partido de los jóvenes del Perú, porque fue hecho por jóvenes y será relanzado y proyectado por los jóvenes de la patria. Y ante el pueblo aprista, ante el Perú entero, ante Dios Todopoderoso y el espíritu y el recuerdo de Aya de la Torre, juro ante esa juventud que acepto emocionado el encargo nuevo que me da el partido. Y mientras tenga vida, estaré aquí como presidente del partido para llevarlo responsablemente a cumplir con la patria la transformación que el pueblo espera a partir del aprismo.
necesario que el aprismo como partido social y nacional se fortalezca. Mucho más en esta hora difícil que vive la patria. Una hora grave cuando comprobamos que según las encuestas, y a solo 7 meses de iniciado el gobierno, el presidente de la República cuenta apenas con 27% de aprobación. Y si nosotros sabemos que el 73% del Perú no aprueba lo que hasta ahora se ha hecho desde Palacio de Gobierno, tenemos que comprender que esta es una situación grave. Compañeros, el desfile ha terminado. Esta es una situación grave porque desde todo el Perú se alza un clamor general, un clamor que exige al gobierno cambiar el rumbo que ha imprimido a la nación. Un clamor que se levanta desde todo el Perú exigiendo los algodoneros, los azucareros, los arroceros y todos los peruanos que producen que el gobierno cambie el rumbo porque ha equivocado el punto inicial del camino. Y yo quiero referirme a este clamor nacional que se escucha en todos los rincones de la patria, a esos algodoneros que han interrumpido algunas carreteras porque no tienen crédito, porque pagan las tarifas más altas del continente, porque sufren de los embargos de sus tierras, porque solamente en Ica hay 15.000 hectáreas embargadas por los bancos, que sufren precios irrisorios que los castigan, que no tienen ningún crédito. Esos algodoneros son parte del clamor nacional, pero también lo son los azucareros, que en el norte fueron obligados a vender sus acciones, sus certificados de servicios, por la 10ª parte del verdadero valor que tenían, sin ninguna compensación. Y los arroceros a los cuales se amenaza con importaciones nuevas, y los industriales, grandes y pequeños, agobiados por una deuda tributaria inmensa que el Estado no se decide a reducir. Y los maestros, a los que se ofreció que el sueldo que tienen sería duplicado. Y todos aquellos que producen y trabajan de todo el país, surge un clamor, un reclamo, que no es político, señor presidente, que no es conspirativo, señores del gobierno, sino que es la defensa y el derecho del pueblo a reclamar por su bienestar y por sobre todo el derecho del pueblo a reclamar que quien hizo promesas las cumpla, porque esa es la obligación de todo buen gobernante. Por eso, ante ese inmenso clamor nacional que llega desde todo el Perú, el Partido del Pueblo no puede guardar silencio. Y yo digo que el Partido del Pueblo de ahora en adelante expresará y respaldará el clamor del pueblo para obligar al gobierno que de verdad encuentre la esperanza del Perú. Los hombres del gobierno deben preguntarse responsablemente ¿por qué son todos los niveles de la población los que hacen este reclamo? ¿Por qué los campesinos asalariados y sin tierras, los propietarios de 1 hectárea, como también los propietarios de 200 o 300 hectáreas, se unen en el reclamo
y en la exigencia al gobierno de cambiar de política económica y social. No hay, pues, ningún tema político ni conspirativo. Y ha hecho muy bien el secretario general en rechazar las injurias y las falsedades. La obligación del Partido del Pueblo es respaldar, escuchar y expresar los reclamos. Y el Partido del Pueblo no está atrás de ninguna de estas protestas. Cuando son democráticas, cuando son pacíficas, el Partido del Pueblo está adelante de todos los reclamos y todas las protestas. Y tenemos por eso el derecho de hablar. Tenemos el derecho de hablar diciéndole al gobierno que debe rectificar y cambiar su política, que 200 días después ya es hora de hacer un balance y rectificar aquello que se viene haciendo. Y lo decimos frente a frente, lo decimos democrática y pacíficamente, lo decimos como habla un partido democrático, amigo de las instituciones, amigo de un gobierno que recién comienza, pero con derecho a exigir con todo el Perú que se cambien los caminos que se han escogido. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos que el gobierno haga un acto de conciencia frente a lo que viene ocurriendo. Y nosotros pensamos que las encuestas son claras cuando dicen que el gobierno ha escogido prioridades que no son las del Perú. En la última encuesta, según la cual el 73% de los peruanos no aprueba lo que se ha hecho, la mayoría dice que los objetivos planteados por el gobierno no son los que el país requiere. Y no lo son porque el gobierno ha comenzado a partir de 3 errores que quisiera explicar. El primero de ellos es la ausencia de una voluntad concertadora auténtica. Ningún gobierno tuvo, como el gobierno actual, el apoyo y la oferta de quien representaba 50% de los votos o 47%, y que estuvo dispuesto a colaborar desde el primer día con el gobierno para reconstruir la democracia y solucionar los problemas económicos y sociales. Ningún gobierno ha tenido esta oferta generosa y sincera de un gran partido, pero por cálculos políticos se prefirió trabar alianza con otras fuerzas minoritarias. Por cálculos equivocados se prefirió no corresponder la mano extendida que el aprismo había presentado ante quien ganó las elecciones. Y es por eso que hemos tenido un mal comienzo para el gobierno actual. Pero en segundo lugar, se insiste en el modelo económico que por 10 años aplicó el fujimorismo. Este modelo financista que busca solamente cuadrar las cuentas del Estado e ignora a la sociedad, que busca cuadrar aquello que entra y que sale del Estado, garantizando el pago de la deuda externa y creyendo que así baja el riesgo crediticio del Perú y por consiguiente vendrán muchas inversiones y capitales. Este dogma, esta afirmación del modelo financista que se aplica, ha sido desmentida por la realidad patética de la Argentina, es desmentida por la situación del Ecuador y aún de Cuba. Este dogma financista según el cual el Estado solo debe ocuparse de sus cuentas ignorando a la sociedad y a la producción interna, ha conducido muchos países a mayores y más graves crisis que debemos evitar. Por eso es necesario que rectifiquemos
Esta política económica que parece tener un solo ojo y que ve hacia el exterior, ignorando la inmensa capacidad reactivadora que tienen las tierras y las fábricas paralizadas. El modelo financista explica que cuadrando las cuentas vendrán muchos más capitales del exterior al bajar el riesgo crediticio. Pero estamos en una crisis mundial. El Japón, por quinto año consecutivo, retrocede en su producción. Los Estados Unidos y Europa han tenido que revisar sus proyecciones de crecimiento. ¿De dónde van a venir capitales? Por más que el doctor Kuczynski logre cuadrar las cuentas, esforzándose por sobre el pueblo del Perú. Nosotros decimos que es al contrario. No hay que esperar que se relancen los países más importantes del mundo para que arrastren al Perú. Es al contrario. Tenemos que comenzar desde ahora a reactivar nuestra economía para que cuando venga la reactivación mundial podamos producir para ese mercado mundial reactivado. Debemos dejar de lado ese modelo financista y prestar atención a las necesidades inmediatas, reconstruir el mercado, mejorar los salarios y por sobre todo liberar a la producción agrícola e industrial de las trabas y las ataduras que tiene. Porque este modelo exagerado e ideológico nos ha llevado al tema de los bonos, que fueron el comienzo de la perdición de la Argentina, que encontró en la posibilidad de vender papeles nacionales en el exterior y que terminó endeudada y sometida a las condiciones de los acreedores hasta explotar socialmente. Nosotros decimos que los bonos no son el camino para solucionar el problema nacional. Quizás sirvan para cuadrar las cuentas de ese modelo financista del Estado, pero la sociedad es mucho más grande que el Estado. El Perú es mucho más grande que el Ministerio de Economía. El Perú necesita afirmarse ahora para esperar el relanzamiento de la economía mundial. Y eso no lo va a obtener ningún modelo exagerado y financiero, sino la reactivación interna. No podemos esperar del extranjero todo, ni de los bonos, ni de ninguna visita milagrosa que venga a salvarnos con su sola presencia. Bienvenido el presidente Bush, bienvenido si viene a trabar una alianza productiva y democrática con nuestra patria. Bienvenido como gobernante democrático de la nación más poderosa, si no se nos involucra en ninguna guerra cercana. Bienvenido, y desde aquí le pido que aquí, en el Perú, ponga en práctica la ley que le permite cambiar la deuda de los Estados Unidos, que excede los 1.000 millones, por la protección de nuestros bosques y de nuestra Amazonía. Eso sellará la presencia amistosa del buen vecino si viene a ayudarnos a salir del subdesarrollo. He dicho que el primer problema fue la ausencia de concertación. No entender que la oferta del partido aprista era sincera y sin dobleces. El segundo problema, el modelo financista en el que se insiste. Pero el tercero y el más importante es no prestar atención a lo fundamental, al capital de tierras y fábricas abandonadas y ociosas, de máquinas paralizadas, que significan el 80% del problema económico nacional. Nosotros por eso hemos dicho que no podemos esperarlo todo del extranjero, sino poner en marcha la reactivación, que es la que da empleo, que es la que soluciona el problema del bienestar para las mayorías nacionales. Y por eso hemos planteado y repetimos lo importante que es el Banco Agrario, pero no un banco agrario con recursos escasos,
donde para nombrar un directorio se demoren meses, sino un banco agrario que con urgencia solucione los problemas del campo. Por eso respaldamos a la Sociedad Nacional de Industrias, que defiende a las empresas grandes y a las pequeñas y microempresas en su derecho a ver disminuido el monto ominoso y gravoso de la deuda tributaria. La ley del desagio tributario que nosotros planteamos y que fue respaldada por todos los grupos políticos parlamentarios, ha sido extrañamente detenida y observada por el Poder Ejecutivo, sin comprender que en vez de esperar cobrar una deuda incobrable, lo práctico y lo patriótico es reducir esa deuda, ponerle intereses acordes al interés mundial y facilitar de esta manera que las empresas y las fábricas se pongan nuevamente a trabajar, dando cientos de miles de empleos, que es lo que el pueblo espera. Por eso, exigiendo el Banco Agrario, la ley del desagio tributario, exigiendo que el Estado inicie sus acciones para reducir los intereses que gravan la economía productiva y la economía familiar por el alto costo de los créditos, pidiendo que el Estado tome el partido de los consumidores y de los usuarios y actúe para controlar el precio excesivo de las tarifas de electricidad y de teléfonos. Estamos pidiendo que se destrabe la economía productiva del país y que de esa manera, al reactivarse la patria, tengamos más empleo. Por eso hemos defendido la ley de las 8 horas de trabajo, la ley que pone fin a los abusos de los servicios, porque entendemos que allí donde trabajan hoy 2 trabajadores 12 horas cada uno, pueden trabajar 3 trabajadores 8 horas, como lo hacen los trabajadores de todo el mundo. Todas estas propuestas forman parte de lo esencial del pedido aprista renovado aquí hacia el presidente de la República. Señor presidente, mire usted también a la economía social, mire a los industriales y a los productores, mire a los desempleados y a los necesitados y comprenderá que sí se puede reactivar el Perú y sí se puede dar más empleo. Nosotros presentamos el pasado 26 de enero un conjunto de 65 propuestas al presidente de la República. En nuestra línea de concertar, de aportar, de servir al Perú sin estar en el gobierno, sin pedir un puesto público, como no lo pide ninguno de los que están aquí, como no pide ninguno un salario oculto del programa de las Naciones Unidas. Nosotros, en nuestra línea de colaboración para con los peruanos, extendimos al presidente 65 planteamientos para que algunos de ellos fueran tomados en las acciones del gobierno. Pero se nos ha respondido de manera altisonante, caricaturizando los planteamientos, y eso no es democrático. Yo reclamo aquí un diálogo serio, porque se ha dicho que los 65 puntos supondrían un inmenso déficit, y eso no es cierto. Y no es cierto porque de las 65 propuestas, 40 no cuestan un centavo. Por ejemplo, permitir que los certificados de tiempo de servicios en un 10% sean aceptados como cuota inicial para el programa Mi Vivienda, no cuesta un centavo al gobierno, pero reactiva la producción. 40 de las 65 propuestas no tienen costo fiscal. 13 adicionales están ya presupuestadas, por ejemplo el Banco Agrario, y otras 12 tienen un costo de $1.000 millones, pero ese costo puede ser financiado 350 por el programa Mi Vivienda, 300 millones por las nuevas privatizaciones, 210 por la reestructuración del presupuesto que ya tenemos. De manera que hemos hecho una propuesta seria, pero se nos responde de manera sectaria y con sorna,
yo hago un reclamo público ante el pueblo peruano. Queremos concertar, queremos aportar iniciativas e ideas, pero queremos que se nos responda seriamente, no buscando destruir al adversario, porque se ha caricaturizado lo que el partido presentó, porque se ha dicho con desacierto que eso podía traer un gran déficit, y porque para decirlo el señor primer ministro ha utilizado los cálculos de un instituto de economía en el cual están todos los responsables de los 10 años de fujimorismo económico. Yo le digo al señor Dañino que si quiere respondernos realmente, no se apoye en quienes son los responsables del desempleo y la destrucción productiva de los 10 últimos años fujimoristas. Queremos pues un cambio auténtico, dialogado, un cambio concertado, porque ocurre que mientras el ministro Dañino rechaza, caricaturizando nuestros 65 propuestas, el presidente de la República en los actos oficiales en los que participa en Palacio de Gobierno incluye los puntos incluidos y propios a la propuesta prista de los 65 temas. Por ejemplo, el presidente Toledo hace 2 días en una reunión con los agricultores dijo que se proponía reducir los aranceles a las maquinarias agrícolas a 0, propuesta número 16 del documento de los 65 puntos. Dijo además que se proponía hacer que el Estado compre de ahora en adelante alimentos y bienes a los agricultores y a la industria nacional, propuesta 17 del documento de los 65 puntos. Dijo que iba a dar mayor importancia a las organizaciones agrarias en el manejo del banco, propuesta 23 del documento de los 65 puntos. Pero más allá, firmó ayer la ley de las 8 horas de trabajo, cuyo primer proyecto redactamos con el compañero Luis Negreiros. Firmó antes la ley del Banco Agrario que propusimos hace un año desde la Plaza San Martín. Firmó la ley que termina con el abuso de los servicios, que redactamos con la compañera Judith de la Mata y con Luis Negreiros. Y si han aceptado todos estos puntos, ¿por qué ese rechazo sectario de publicidad y de titular? ¿Por qué no saben verdaderamente concertar y conversar? Nosotros queremos que se rectifiquen los modales para poder aportar, para poder continuando el brindar nuestras iniciativas, apoyar la reactivación de la patria. Yo saludo que esos temas hayan sido tomados por el presidente de la República y espero que otros más del documento del partido, que no significan ni gasto ni déficit, sean también asumidos por el gobierno. Pero ratificamos por eso que es posible comprenderse, que si el presidente toma muchos de esos puntos es porque son sensatos, porque son prudentes, porque son necesarios. Y si lo son, quiere decir que podemos encontrarnos en el punto central del debate. Yo siempre he insistido, recordando al viejo filósofo Aristóteles, que lo más sabio en la vida, como Aya de la Torre políticamente lo hizo, es buscar el punto medio. Ni un Estado todopoderoso y dueño de empresas que dirija todo, ni un Estado prescindente que deje de hacer sus deberes ante las mayorías y de apoyar el ingreso, el bienestar y el empleo del pueblo. Y si podemos entendernos, concertemos. Yo no he venido esta noche de fraternidad a declarar ninguna guerra al gobierno. He venido simplemente a expresar el reclamo nacional frente a frente. Nosotros no estamos detrás, he dicho, cuando una propuesta es democrática, pacífica y razonable. Estamos delante, dando la cara. Están detrás los tránsfugas del trotskismo que utilizan las instituciones del Estado como caballos de Troya para alcanzar posiciones. Nosotros
damos frente a frente, sincera y lealmente, nuestra mano al Perú y extendemos nuestro reclamo al gobierno. Porque si se quiere concertar, hay que dejar atrás las acusaciones infundadas, los insultos, los adjetivos. Hay que dejar atrás lo que se trama para destruir al adversario. Si se quiere concertar, hay que hacerlo con altura y seriamente. Porque no hay que buscar en conspiraciones políticas la explicación a lo que ocurre. Lo que ocurre es producto del ansia de bienestar de las mayorías. Lo que ocurre es producto de las promesas incumplidas. No quiero en esta noche de fraternidad mencionar esas promesas. No quiero recordar cómo el avión presidencial iba a traer peruanos residentes en el extranjero a darles trabajo en el Perú, o cómo iba a llevar a los trabajadores de Pucallá en el norte a buscar socios estratégicos en Estados Unidos, ni cómo iba a servir para traer el café de Chanchamayo, porque tendría que ser un avión tupacamarizado para cumplir todos esos itinerarios prometidos y nunca cumplidos. Vamos a concertar. Hemos hecho llegar el 19 de noviembre a Palacio nuestro planteamiento para la concertación en el tema constitucional. Pero me permito decir que no debe caerse en la precipitación en la que se quiere caer, ni en la intervención del Poder Ejecutivo en el tema constitucional. Una constitución es un hecho sereno y paciente que debe tomar el tiempo necesario, que no puede medirse en el calendario de una directiva de la Cámara o del Congreso que quiere aprobar cuanto antes una constitución. No necesitamos constituciones pensadas y hechas de madrugada. Necesitamos una constitución que sea producto del consenso. Y pedimos por eso al gobierno no caer en la precipitación ni en la impaciencia. Vamos a concertar sobre la regionalización, que es la clave reactivadora de nuestras provincias y departamentos, que es la afirmación de la municipalidad como fuerza motriz del regionalismo. Vamos a concentrar y concertar sobre la educación, para que la educación enseñe a cada peruano a crear trabajo, para que la educación adiestre a cada joven a cambiar sus conocimientos día a día, porque así cambia el concepto tecnológico del mundo. Y aquí quiero referirme a la juventud, porque la juventud es el sector ausente de estos 7 meses de gobierno. Es el sector olvidado de estos 7 meses de gobierno. Se prometió que iba a haber un Consejo de la Juventud y nosotros habíamos propuesto un Instituto Presidencial de la Juventud, pero hasta ahora hay solo una ley sin ninguna concreción ni actividad. Nada se ha hecho para el trabajo juvenil. Y yo le pido al presidente de la República que se cree un programa a trabajar para los jóvenes, para dar respuesta a la necesidad de los muchachos entre los 16 y los 28 años. Reitero la necesidad de un programa extensivo y masivo de becas para los estudiantes. Un programa que entregue el Canal 7 de televisión del Estado a la juventud, para que pueda propalar los programas que ella ansía y también buscar la tecnificación y el empleo para ella. Necesitamos que el plan Huascarán que se prometió cobre realidad, porque hasta ahora se han hecho algunos colegios, pero han pasado 7 meses ya en esa promesa. Y cuando el gobierno llegó, habían 525 colegios conectados ya al área de internet como herencia del anterior gobierno. Este gobierno dijo que en el primer año conectaría 700 colegios. Esperamos que en esos 700 no cuente los 525 que ya existen y que actúe
actúe con sinceridad ante la juventud. Nosotros necesitamos, como lo hubiéramos hecho, un gobierno para la juventud, de la juventud y por la juventud, y ese es nuestro compromiso. Pero para cumplir esos objetivos necesitamos un partido sólido y fuerte. Saludo la presencia de los representantes del aprismo que han venido desde todas las provincias del Perú. Saludo la presencia del aprismo multánime, masivo en esta noche. Pero necesitamos que el partido responda al hermoso mensaje de generosidad y grandeza que le hizo llegar el pueblo peruano el 3 de junio. Después de 10 años de leyenda negra, de vituperio, de vejamen y de acusación, el pueblo del Perú no podía ser de otra manera. A la hora de decidir en la Cámara Secreta su voto por el destino de los próximos 5 años, rompió la leyenda negra y en 5 millones de conciencias votó por el APRA. Ellos habían querido destruirnos, ellos habían querido hundirnos en el fango de sus acusaciones y mentiras, y el pueblo peruano terminó con todo eso, echando al basurero de la historia todo el vejamen anterior. Pero, y aquí viene mi pregunta: ¿cómo corresponder esa grandeza del Perú hacia nosotros? ¿Cómo corresponder esa generosidad de millones de peruanos hacia el Partido del Pueblo? Trabajando por el pueblo, sí, pero también fortaleciendo su partido, para que apristas y no apristas sepan que este es un movimiento social hecho para ellos y para servirlos, para impedir los abusos y las exageraciones, para impedir que un día peruanos inquilinos y propietarios se levanten con la amenaza de un aumento de 60% en el impuesto predial. Para eso sirve el aprismo, para hablar y para detener las exageraciones y los abusos cuando es necesario. Por eso requerimos un partido abierto a todos los peruanos. Por eso hemos iniciado un proceso de inscripción al que invito nuevamente a los hombres y mujeres de buena voluntad que coinciden en sus propósitos democráticos y de justicia con el APRA. Por eso necesitamos que nuestros comités dialoguen con el Perú. Yo he tenido en estos meses hermosas experiencias asistiendo a diálogos con las instituciones de casi todos los distritos de Lima. Y yo creo que cada comité debe hacer eso en el departamento y provincia en el que esté. Hablar con los peruanos. El aprismo no es un diálogo entre nosotros. El aprismo debe ser un diálogo del partido con todos los peruanos para tomar de ellos las iniciativas, la energía y la fuerza requeridas. El aprismo tiene que modernizarse, actualizando sus programas, manteniendo los grandes propósitos de la justicia social, del antiimperialismo, del Estado que sea árbitro ante el abuso, de la democracia social y de la integración, pero actualizando la manera de aplicar eso, como lo hizo Aya de la Torre en los largos periodos de su creación ideológica. El partido tiene que buscar a la nueva sociedad informal, ambulatoria, microempresaria. El partido no puede esperarla dentro del local del comité. Tiene que salir a organizar a los peruanos para defenderlos en células, en bases funcionales de acuerdo a su actividad económica. El partido tiene que convocar a todos los peruanos y convocar a los jóvenes, y el partido tiene que formar a los jóvenes que están dentro de sus filas. Yo saludo la segunda promoción de la Escuela de Formación Juvenil, a la que han llegado 80 jóvenes de todos los departamentos del Perú a estudiar economía, agricultura, minería, finanzas, teoría tributaria
y de esa manera comenzar a capacitarse para servir al partido y a los peruanos. Y anuncio que nuestra voluntad de construir un partido en alianza con todos los peruanos de buena voluntad, vamos a convocar a los economistas jóvenes que coincidan con las ideas de la democracia y la justicia. Vamos a convocarlos públicamente para que nos envíen sus currículums, para que nos envíen sus hojas de vida, sus maestrías, sus títulos, para conformar con economistas jóvenes la legión de economistas que administrarán la grandeza, la producción y el empleo en el Perú en el próximo gobierno aprista. Y aquí y así, compañeros y conciudadanos, reitero los planteamientos hechos en esta noche. El aprismo expresa y defiende los reclamos democráticos y pacíficos del pueblo peruano. El aprismo instruye a todos sus militantes a no caer en el juego de ningún acto de violencia. El aprismo rechaza que se le vincule con actos de violencia. Un partido que tiene 5 millones de votos no necesita ninguna violencia, sino paciencia, serenidad y preparación para saber administrar la patria cuando llegue el momento. Pero reitero también nuestro reclamo para que el gobierno vuelva los ojos hacia la realidad concreta de las tierras abandonadas y las fábricas paralizadas, para que no se pierda en el modelo financista de los bonos o de las visitas milagrosas, para que vea cómo en efecto, con los aportes que hemos hecho y con otros aportes nacionales, sí se puede reactivar la economía. Claro que se puede. Nosotros hemos dicho y repetiremos siempre que sí se puede. Sí se puede dar trabajo a los peruanos, sí se puede reactivar las tierras, sí se puede poner a funcionar las fábricas, sí se puede devolver la esperanza a los hogares, sí se puede devolver la esperanza a las madres, sí se puede devolver el trabajo a los que fueron injustamente despedidos. El Perú sí puede solucionar sus problemas. Y aquí y así, yo los saludo nuevamente y a la juventud la llamo a participar en este afán y en este sueño de hacer un mejor Perú, de hacer una sociedad más justa, de traer a nuestra patria el bienestar que tanto ansía. Aquí saludo a todos los peruanos sin excepción. Queremos escucharlos a todos, no tenemos prejuicios. La vida y el tiempo y la experiencia de Haya de la Torre nos han enseñado que un partido grande debe actuar en grande y con responsabilidad. Queremos que este gobierno se mantenga firme constitucionalmente, pero rectifique sus puntos de partida iniciales. Queremos que preste atención a las mayorías nacionales y queremos que el aprismo se renueve, se remoce, se actualice, se relance, se engrandezca, porque nuestra responsabilidad hacerlo no es tener compañeros para dialogar o aplaudirnos entre nosotros, sino fortalecer el instrumento que Haya de la Torre creó para la justicia social del Perú. En esta hermosa demostración donde hay más de 100.000 personas según los cálculos, en esta extraordinaria concentración, renuevo nuestra fidelidad a los principios democráticos de Haya de la Torre, nuestra fidelidad a la justicia social, y los convoco a todos a continuar trabajando para devolver la esperanza a los hogares del Perú. Vayan y digan en sus calles, en sus casas, en sus trabajos y en sus escuelas que la APRA está de pie, que la APRA está fuerte, que la APRA está en diálogo con todos los peruanos y que la APRA se prepara responsable y firmemente para servir al Perú como Haya de la Torre lo quiso. Conciudadanos y compañeros, ¡viva el APRA! ¡Viva Haya de la Torre! ¡Viva la justicia social! ¡Viva la democracia! ¡Viva el Perú!
¡Viva!